Revelado, 10 dinosaurios increíbles que caminaron la Tierra, descubre su impactante legado en un pequeño pueblo mexicano. Un joven llamado Miguel soñaba con un futuro brillante. Su abuela Rosa, sabia y venerada entre los vecinos, le contaba historias de dinosaurios que una vez habitaron la Tierra. La chispa en los ojos de Miguel iluminaba su desesperación, pues cada relato le recordaba que la perseverancia era clave para salir adelante. Con su corazón latiendo con fuerza, anhelaba participar en una competencia científica en la Ciudad de México. Un evento que prometía cambiar su vida y la de su familia para siempre. Pero había un problema: el costo del viaje y el peligro de caer más profundo en la pobreza aterrorizaba a su familia. Miguel se pasaba horas buscando fósiles en el campo, deseando encontrar algo que pudiera deslumbrar a los jueces. Su mente recreaba cada historia que su abuela le había contado, sobre cómo los dinosaurios luchaban por su existencia, adaptándose y superando. Una tarde, mientras el sol hacía que el paisaje brillara, Miguel tropezó con algo duro en el suelo. Al limpiarlo, sintió que el tiempo se detenía. Era un fósil. No cualquier fósil, era una pieza nunca antes vista. La emoción lo desbordó. Sin embargo, esa alegría se convirtió en una sombra cuando escuchó que el académico más influyente del pueblo, don Alberto, había expresado su desdén por él. Un niño de familia humilde, que podría aportar en la ciencia, se decía la gente, encadenando su sueño a la duda. Un día, en una reunión familiar, la tensión aumentó. Su madre y su padre debatían si debían dejar que Miguel fuera a la competencia. Es un gasto que no podemos permitirnos, decía su padre, mientras su madre miraba a su abuela, en busca de apoyo. Rosa, con lágrimas en los ojos, recordó los sacrificios que hizo por su propia madre y levantó su voz: Miguel debe luchar por su sueño, así como lo hicieron los dinosaurios por sobrevivir. Esa llama de esperanza se encendió en el pecho de Miguel. Sintiéndose más fuerte, decidió que no abandonaría su sueño. Debía seguir adelante a pesar de las dificultades. La fecha de la competencia se acercaba y Miguel se dedicaba a estudiar cada detalle de su hallazgo. Pero en el camino se encontró con más adversidades. Su fósil fue cuestionado por la comunidad académica en la capital, creando angustia en su corazón. ¿Seré suficiente?, se preguntaba mientras las dudas lo asediaban. Pero Miguel hacía memoria de las historias de su abuela. Una de las lecciones más importantes que le había compartido era que cada criatura, por pequeña que fuese, merecía ser reconocida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Finalmente llegó el día de la competencia. Miguel enfrentó el miedo escénico y, con su fósil en mano, se presentó ante un jurado que lo miraba con juiciosos ojos. Su corazón latía desbocado mientras enfrentaba la mirada cínica de don Alberto. El auditorio estaba en silencio, el ambiente era denso. Si los dinosaurios pudieron enfrentar extinciones, yo puedo enfrentar esto, pensó. Con voz temblorosa pero decidida, comenzó a compartir no solo datos científicos, sino también la historia que anidaba en su corazón. La conexión que había forjado con su fósil y su linaje, desafiando el desprecio que había enfrentado. En el apogeo de su presentación, Miguel sintió que todo estaba en juego. La audiencia lo escuchaba en un ambiente cargado de tensión, su futuro pendiéndole de los labios. ¿Logrará demostrar que su legado y el de los dinosaurios trascienden la desigualdad social? Miguel respiró hondo. Durante un instante, el estruendo del público se desvaneció, y todo lo que sentía se concentró en su visión del futuro. ¿Qué pasará si no les gusta? ¿Y si se ríen de mí?
Pensamientos oscuros intentaron invadir su mente, pero recordando las palabras de su abuela, decidió empujarlos lejos. No soy solo un niño de un pueblo pobre, soy un soñador. Mientras su voz resonaba en el auditorio, Miguel comenzó a ver miradas de interés entre algunos asistentes. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, alimentado por la esperanza. Al narrar la historia del dinosaurio que había encontrado, utilizó anécdotas sobre perseverancia y adaptabilidad, basándose en las enseñanzas que había heredado. La emoción crecía en su pecho, como si cada frase lo acercara más a su meta. De repente, una mano se alzó entre el público. Era María, una amiga de su infancia que había llegado con su madre, ambas luciendo orgullosas. Sí, Miguel, gritó ella, haciendo que varias cabezas se giraran hacia él. Aquella exclamación llenó su pecho de calidez, como el sol que brillaba intensamente en su pueblo. En su interior, comprendió que no estaba solo, que su historia importaba. Al terminar su presentación, Miguel escuchó aplausos. No eran los aplausos temerosos que él había imaginado. Eran fuertes, entusiastas. Se sintió ligero, como si estuviera flotando. Cuando el jurado comenzó a hacer preguntas, sus palabras fluyeron con convicción. Sin embargo, los ojos morados y burlones de don Alberto seguían fijamente en él, como si buscara la mínima oportunidad para descartar su hallazgo. Al final, el jurado deliberó y Miguel se sintió como si sus sueños estuvieran colgando de un hilo. No podía dejar que el miedo lo consumiera, así que decidió que debía vivir el momento, independientemente del resultado. Si los dinosaurios no se rindieron ante un asteroide, yo tampoco lo haré, pensó. La deliberación parecía eternas, pero finalmente, el presidente del jurado se levantó. Hoy, hemos visto una gran presentación. Miguel, tu fósil es asombroso. Pero hay algo más que me llama la atención, la confianza con la que presentaste tu historia. ¿Qué piensas hacer con esto en el futuro? Miguel tragó saliva. Esta era la pregunta crucial. Con el corazón latiendo incesantemente, su voz emergió más fuerte que nunca. Quiero estudiar más sobre la ciencia, encontrar más fósiles y hacer que los niños como yo, que a veces no se sienten escuchados, sepan que también pueden hacer historia. Los aplausos estallaron nuevamente, esta vez más intensos. Pero no todos aplaudían. Se notó el ceño fruncido de don Alberto, quien parecía estar lidiando con una lucha interna. Un murmullo recorrió la sala y, al mirar a su abuela en la multitud, Miguel vio lágrimas de orgullo en sus ojos. Su mundo parecía brillar, el momento de la verdad había llegado, pero aún quedaba el resultado. Cuando el presidente del jurado anunció el nombre del ganador, un silencio irrompible cayó sobre el auditorio. La respiración de Miguel se detuvo y todos los ojos se volcaron hacia él. ¿Y el ganador es? La tensión era palpable, el aire denso. ¿Qué pasaría si no lo elegían? ¿Si todo su esfuerzo no había valido la pena? La respuesta se sentía al alcance de su mano, y todo podría cambiar en un instante. La voz del presidente resonó de nuevo, Miguel, con su presentación sobresaliente. La sala estalló en vítores, pero, mientras la fatiga de la emoción se mezclaba con la alegría, Miguel se dio cuenta de que esta victoria era solo el comienzo. Aún quedaba el desafío de demostrar que su hallazgo era realmente valioso. Sin embargo, la mirada de don Alberto no se desvanecía. En su mente, Miguel sentía la inquietud. Después de todo, la aceptación no siempre venía en forma de aplausos. En ese instante, algo dentro de él se agitó. Sabía que esa victoria podía ser efímera si no se mantenía firme. Mientras abandonaba el escenario, una idea prende en su mente. ¿Qué pasará si don Alberto intenta desacreditarme una vez más? Pensó con preocupación. Ya no se trataba únicamente de él. De repente, la carga de sus sueños era más pesada y más significativa. Al mirar hacia adelante, sentía que un nuevo capítulo apenas comenzaba. ¿Cuál sería la próxima batalla que tendría que enfrentar para proteger su legado? Al salir del auditorio, Miguel se sintió atrapado entre la euforia de la victoria y la sombra de la incertidumbre.
Los aplausos todavía retumbaban en su cabeza, como un eco vibrante de su triunfo, pero la mirada de don Alberto lo perseguía. Se preguntó si el reconocimiento tendría un precio alto. Al cruzar el umbral hacia el vestíbulo, su abuela lo abrazó tan fuerte que casi lo hizo tambalearse. «Estoy tan orgullosa de ti, Miguel. Has dado un paso tan grande», dijo su abuela con voz entrecortada por las lágrimas. Miguel sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. Pero en el fondo había una inquietud que no podía ignorar. La mirada burlona del hombre mayor estaba grabada en su mente. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Miguel se apartó para encontrar un rincón tranquilo. Se decía a sí mismo que debía disfrutar de este momento, pero la incertidumbre lo mantenía en un estado de alerta. Se sentó en una silla vacía, tomando un respiro profundo. Los pasillos estaban llenos de jóvenes científicos y sus familias, compartiendo risas y celebrando sus logros, pero Miguel no podía relajarse del todo. «¿Qué pasa, Miguel?». La voz de María lo sacó de sus pensamientos. Ella se había acercado, su madre detrás de ella con una gran sonrisa. «Solo, estoy pensando», respondió él, un poco más inseguro de lo que hubiera querido. «Es normal sentirse así después de algo tan grande. Has demostrado tanto talento. Nadie puede quitarte eso», dijo su madre con ternura. «Tienes mucho futuro por delante». Miguel agradeció esas palabras, pero en su interior sabía que debía demostrar que su hallazgo era legítimo. Hacer que lo aceptaran era solo el primer paso. Tendría que enfrentarse a don Alberto nuevamente, quien no se daría por vencido tan fácilmente. «¿Qué harás ahora?», preguntó María, inclinándose un poco hacia él, sus ojos brillantes de curiosidad. Miguel se negó a dejar que sus dudas lo dominaran. «Voy a investigar más sobre ese fósil, conseguir datos concretos que respalden lo que encontré. No solo quiero ganar el concurso, quiero que toda la comunidad entienda la importancia de lo que encontré». «Eso es increíble», le respondió María, entusiasmándose. «Si necesitas ayuda, cuéntame. Me encantaría colaborarte». Solo el apoyo de su amiga le dio fuerzas para seguir adelante. Justo cuando la conversación se tornaba más ligera, Miguel vio la figura de don Alberto atravesar el vestíbulo, hablando animadamente con otros miembros del jurado. Su postura era desafiante, sus manos gesticulaban mientras hablaba. «Ahí está él», murmuró Miguel mientras su pecho se apretaba. «No creo que se lo tome a bien». María siguió su mirada. «¿Quieres hablar con él? Tal vez puedas aclarar las cosas». «¿Clarificar?». «Más bien, siento que debo defenderme», dijo él, aunque sabía que confrontar a don Alberto podría ser arriesgado. «Eres el campeón. No dejes que él apague tu luz», dijo ella con firmeza. Miguel tomó aire y se levantó. «Tienes razón. No puedo dejar que su negatividad me detenga. Voy a hablar con él». Se acercó a don Alberto, que se había detenido a conversar con otros asistentes. Miguel podía sentir la tensión en el aire, como si todo se detuviera en ese momento crucial. El hombre mayor lo vio venir y levantó una ceja, la burla en su rostro regresó. «Miguel, interesante verte por aquí», dijo don Alberto con un tono que podría cortarte. «Quiero hablar sobre el fósil», comenzó Miguel, sintiendo que su voz podía temblar. «Creo que hay algo importante que deberíamos discutir». Los murmullos a su alrededor se apagaron lentamente, las miradas comenzaron a concentrarse en ellos. La tensión se intensificó mientras Miguel enfrentaba al hombre que parecía ser su mayor obstáculo. Don Alberto sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «¿Y qué puede ser tan importante, niño? ¿Vas a demostrarme que estoy equivocado?». «Estoy dispuesto a intentarlo», respondió Miguel, sintiendo cómo la determinación crecía. Las palabras resonaron en el vestíbulo como si se trataran de un desafío. Aún así, Miguel sabía que este enfrentamiento podía significar un cambio decisivo. Pero al mirar a su abuela, aún a lo lejos, comprendió que había más en juego que solo un reconocimiento. Era su legado, su historia, y entonces, don Alberto, cruzando los brazos, se preparó para la batalla de palabras que estaba por desatarse.
Miguel sintió que el aire se volvía más denso mientras cada segundo se deslizaba lentamente hacia lo inevitable. ¿Estaba realmente preparado para la confrontación que le aguardaba? ¿O su sueño se vería amenazado de nuevo? La respuesta estaba muy cerca. Los murmullos del público se intensificaron, cada rostro estaba expectante, ansioso por escuchar lo que Miguel tenía que decir. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El corazón de Miguel latiendo con fuerza era todo lo que escuchaba. Don Alberto lo miraba con desdén, su mirada fría transmitía la seguridad de alguien que llevaba demasiado tiempo en la cima. Esto es asunto de adultos, Miguel. No entiendo qué te hace pensar que tienes suficiente experiencia para discutir algo de este calibre, dijo don Alberto, dejando ver su desprecio. Pero yo, he encontrado algo que puede cambiar nuestra comprensión del pasado, se apresuró a responder Miguel, tragándose el miedo. El fósil no es solo un buen hallazgo. Hay evidencias que apuntan a un comportamiento desconocido en esta especie, la tensión era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Cualquier duda que Miguel pudiera tener se desvaneció con la urgencia de su propia voz. Sintió como algunos de los presentes comenzaron a inclinarse hacia adelante, prestando atención. ¿Y qué pruebas tienes? La ciencia no se basa en suposiciones, niño. Necesitas datos, cifras, algo real, contrarrestó don Alberto, su sonrisa burlona se acentuó mientras se cruzaba de brazos. Era como si el hombre se alimentara de la inseguridad de Miguel. Estoy trabajando en eso, respondió Miguel, sintiendo que cada palabra tenía que contar. He recopilado información y planeo realizar más estudios. Puedo presentar mis hallazgos en cualquier momento. Solo necesito apoyo y un poco de apertura de su parte. Es de lo que se trata la ciencia, ¿no? De estar dispuestos a aprender, algunos asistentes comenzaron a murmurarse entre sí. Miguel podía ver dudas en sus rostros. ¿Había logrado tal vez encender una chispa de interés? Pero en ese instante, la voz de don Alberto cortó las conversaciones. ¿Y qué te hace pensar que todos aquí comparten tu entusiasmo? La comunidad científica es muy estricta, Miguel. Puedes fracasar estrepitosamente, dijo, sus palabras sonaban como un eco aterrador en la mente del chico, Miguel sintió que su determinación se desbordaba. ¿Qué importa si fracaso? Al menos intentaré algo. No quiero quedarme simplemente aceptando lo que dictan otros. Quiero contribuir algo valioso. En ese momento, algo cambió en la expresión de algunos asistentes. Un murmullo más fuerte comenzó a esparcirse, como una ola de energía. Se oyeron murmullos de asentimiento, palabras de apoyo de jóvenes científicos que también luchaban con sus propias verdades. Don Alberto frunció el ceño, sin poder esconder su creciente incomodidad. Miguel se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, había comenzado a abrir pequeñas grietas en esa armadura de poder que el hombre tenía. Voy a seguir adelante con mis investigaciones, continuó Miguel, con fuerza renovada. No necesito tu aprobación para hacerlo. He decidido que voy a buscar la verdad detrás de este fósil, sin importar lo que pienses. De pronto, el auditorio se llenó de un sonido nuevo, aplausos. Acogidos por algunos, otros fueron más cautelosos, pero la energía se volvía palpable. Don Alberto, al notar la desventaja en la que se encontraba, hizo una pausa, y por un instante, Miguel vio una sombra de preocupación cruzar su rostro. Pero el hombre recuperó rápidamente su compostura. Recuerda, Miguel, la verdad puede ser más oscura de lo que imaginas. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se dejaría amedrentar. Lo descubriré, dijo, y su voz retumbó con fuerza en el vestíbulo, con esos últimos ecos de valentía resonando en el aire. Miguel se retiró, su corazón todavía palpitante. La batalla había comenzado, pero el verdadero desafío apenas estaba asomando. Mientras se alejaba, la duda surgió en su mente, ¿realmente estaba preparado para enfrentar las oscuras verdades que vinieron con sus descubrimientos? Y lo más importante, ¿quién lo apoyaría cuando se encontrara ante la resistencia de aquellos que temían perder su poder? Al mirar atrás, vio a don Alberto.
mirándolo con una mezcla de sorpresa y furia. La escena se congeló en su mente, dejando claro que esto era solo el comienzo de una lucha que podría definir su futuro. ¿Era su valor suficiente para hacer frente a la próxima tormenta? La decisión estaba a un paso más cerca de materializarse, y Miguel debía actuar rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Miguel salió del auditorio con una mezcla de adrenalina y nerviosismo que lo invadía completamente. La sala seguía resonando con los ecos de los aplausos y el aire cargado de expectativa. Sin embargo, la lluvia de dudas no se disipó tan fácilmente. Caminó a través de los pasillos, sus pensamientos una tormenta de incertidumbres. ¿Realmente tengo algo valioso? Se cuestionaba. ¿O solo estoy persiguiendo sombras en el aire? La voz de don Alberto retumbaba en su mente, su advertencia susurrando en cada esquina de su conciencia. Pero por otro lado, el clamor de apoyo que sintió del público lo empujaba a seguir adelante. Mientras se encaminaba hacia el laboratorio, la imagen de su fosilizado hallazgo ocupaba todo su ser. Más que un simple trozo de roca, representaba la esperanza de cambiar el curso de la historia, de revelar comportamientos desconocidos. La posibilidad de demostrar que lo ancestral podía arrojar luz sobre el presente lo animaba a dar el siguiente paso. Al llegar a su espacio de trabajo, Miguel se detuvo frente a la gran mesa donde había esparcido hojas de cálculo y documentos, un mar de notas que documentaba meses de investigación. Las luces del laboratorio iluminaban cada rincón, y el suave zumbido de los equipos lo envolvían en un estado de concentración. Era el lugar donde había relacionado descubrimientos con sus pasiones, donde cada día era una danza constante entre la curiosidad y la razón. Se sentó y respiró hondo, tomando un momento para centrarse. Voy a demostrar que lo que encontré tiene valor, se repitió como un mantra. Entonces, comenzó a organizar sus notas, esperanzado de que con una estructura clara podría articular sus hallazgos ante la comunidad científica. Quería un plan sólido. Necesitaba un enfoque que convenciera no solo a don Alberto, sino a todos los que dudaban de su capacidad. Las horas pasaron como un susurro. El entusiasmo inicial se había transformado en una minuciosa tarea, donde cada cifra, cada experiencia debía estar en su lugar. Miguel revisaba el estudio que había realizado, un análisis profundo que enlazaba sus conclusiones con los hallazgos de otros estudios. Pero a medida que la noche se adentraba, la ansiedad empezaba a apoderarse de él. De repente, el silencio del laboratorio fue roto por un ligero golpe en la puerta. Era Clara, su amiga y compañera de investigaciones. Ella era su pilar, siempre llena de energía, y esa noche no fue la excepción. ¿Te importa si me quedo un rato contigo? Hice café, y sé que te sientes abrumado, dijo sonriendo con esos ojos chispeantes. Claro, necesito una pausa, respondió Miguel, sintiendo un alivio inmediato al verla. Conversaron sobre el auditorio y lo que significaba el apoyo recibido. Clara lo animaba a no perder la fe. Si hay algo que necesitas, es poner tu corazón en esto. La ciencia necesita pasión, y tú tienes esa chispa, amigo. El estímulo de Clara le recordó la razón detrás de sus esfuerzos. Se necesitaba abrir un camino, y a pesar del temor, sabía que estaba destinado a ello. Mientras la charla continuaba, una idea se hizo más fuerte. ¿Qué tal si traía a otros a su viaje? Si contaba con el respaldo de más voces, quizás cambiaría la percepción de don Alberto y de otros más. Voy a convocar a un pequeño grupo, para discutir mis ideas y sus opiniones, reflexionó, imaginando el impacto que generaría reunir a los jóvenes científicos que lo apoyaron. Clara asintió violentamente, entusiasmada con la propuesta. Eso es, Miguel. Así se hace. Serás la voz que susurre la verdad en el campo. Cuando la noche llegó a su fin, él sentía que, de alguna manera, estaba más cerca de conseguir lo que había decidido. Con el determinante deseo de seguir investigando, su mirada se centró en el fósil con renovado vigor. Pero justo cuando iba a volver a sumergirse en la investigación, un mensaje apareció en su teléfono. Era un correo de don Alberto. Necesitamos hablar. Mañana por la mañana.
La verdad puede ser más oscura de lo que imaginas, decía el mensaje. El corazón de Miguel se detuvo por un momento. ¿Qué querría don Alberto? Dudas, exigencias, o podría estar dispuesto a escuchar. La claridad de su futuro se encendió y, al mismo tiempo, se oscureció, dejando una inquietud bajo sus pensamientos. ¿Mañana sería un día decisivo? ¿Contendría luz o sombra? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, y él estaba listo para enfrentarlas, sin importar el costo. Miguel pasó la noche en vela, debatiéndose entre la inquietud y la anticipación. Las palabras del correo de don Alberto resonaban en su mente como un eco incesante. La verdad puede ser más oscura de lo que imaginas. Eso no hacía más que alimentar su ansiedad. Cada fragmento de la información acumulada en su mente se licuaba en un mar de posibilidades. ¿Qué sabía don Alberto que él no sabía? A primera hora de la mañana, la luz entra a raudales por la ventana del laboratorio, un recordatorio de que el tiempo no se detiene. Con cada rayo de sol que se deslizaba por la mesa, su corazón latía con más fuerza. Miguel se arregló deprisa. La presión en su pecho era palpable, sentía que el día marcaría un antes y un después en su vida. Cuando entró a la oficina de don Alberto, el ambiente ya estaba cargado de un aire tenso. Don Alberto, con su habitual porte majestuoso, lo miró desde detrás del escritorio, pero algo en su expresión era diferente. Había una nube de preocupación en su rostro. Miguel, me alegra que hayas venido, comenzó don Alberto, su voz seria. Hay algo que debemos discutir. Miguel sintió que el tiempo se ralentizaba. Se sentó, intentando adivinar por dónde empezarían. ¿Es sobre mi investigación?, preguntó con la voz temblorosa. La súplica en su tono no pasó desapercibida. Sí. Tu hallazgo es relevante, pero hay más en la historia de lo que imaginamos. Hay ciertos elementos que podrían comprometer la validez de tus conclusiones, respondió don Alberto, la mirada enfocada en un punto distante. Miguel sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Te refieres al fósil? ¿Hay algo que no sé? Don Alberto le hizo un gesto a la computadora y le mostró una serie de gráficos. Estos patrones, Miguel, indican que hay limitaciones en nuestros datos. Puede que algunos de los fósiles que hemos interpretado sean más complejos de lo que pensamos. Su voz se apagó por un momento y luego continuó. Hay quienes están cuestionando la autenticidad de hallazgos en esta región. Dicen que algunos de los fósiles podrían ser más recientes de lo que se afirma. El estómago de Miguel se hundió. La posibilidad de que su descubrimiento tuviese sombras lo envolvió como un manto helado. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso?, inquirió, sintiendo que una densa bruma de incertidumbre lo amedrentaba. Si no logramos abordar estas inquietudes, podrías perder tus oportunidades de publicación. El contragolpe de la comunidad científica podría ser devastador, no solo para tu carrera, sino también para tu reputación. Miguel sintió que la chispa de su investigación se apagaba en cuestión de segundos. ¿Acaso todo su esfuerzo, cada noche de desvelo, cada momento de duda, se iba a esfumarse? La rabia y la frustración empezaron a burbujear en él, pero también un destello de determinación. No pienso dejar que esto me derrote, don Alberto. Necesito una oportunidad para testificar lo que he encontrado. Es tu decisión, respondió don Alberto, su mirada ablandándose. Pero debes prepararte para la posibilidad de luchar contra las voces que cuestionan tu trabajo. No será fácil. Miguel se levantó de la silla, sintiendo que la ira le ardía en el pecho. Estoy listo para enfrentar cualquier desafío. Lo haré. Convocaré a mi grupo para que juntos analicemos estos hallazgos. Es hora de que todos sepan la verdad, sea cual sea. Al salir de la oficina, su mente funcionaba a 1000 por hora. La presión por corroborar sus resultados era más intensa que nunca, y no podía dejar que el miedo lo doblegara. Caminó decidido hacia el laboratorio, imaginando cada detalle de la reunión que iba a preparar. Pero de pronto, su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Clara iluminó la pantalla. ¿Cómo fue? Necesito saberlo,
Miguel sonrió, reconociendo que, aunque la montaña rusa de emociones continuaba, ya no estaba solo en esta lucha. Esa noche se reuniría con su grupo, tenía una guerra que pelear y un legado que proteger. Pero en el fondo, sabía que las preguntas que surgen de la oscuridad podrían ser aún más peligrosas de lo que jamás esperó. El viento soplaba suavemente por las ventanas del laboratorio, y con el eco de la promesa de su voz, la inminente confrontación se asomaba en el horizonte. ¿Sería capaz de resistir la tormenta que se avecinaba? Su destino estaba en juego y el reloj no se detendría. Miguel llegó al laboratorio con el corazón palpitante. La mezcla de nervios y determinación lo impulsaba. Sus compañeros de investigación, un grupo diverso unido por la devoción a la paleontología, ya comenzaban a arrastrarse hacia el lugar de reunión. Entre ellos estaba Clara, su apoyo incondicional, que le recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos reflejaban una inquietud similar a la suya. ¿Te sientes listo?, le preguntó, sus manos entrelazadas mostrando un ligero temblor. Más que nunca, respondió Miguel, aunque no estaba seguro de ello. Debía transmitirles confianza, pero en el fondo una tormenta de dudas rugía en su mente. El laboratorio estaba iluminado, los gráficos impresos colgaban de las paredes como mapas de una ruta hacia la verdad. Miguel se plantó frente a una pizarra blanca. Al girarse, la expresión seria de sus compañeros le decía que el tiempo de la charla trivial había pasado. Gracias por venir, comenzó, su tono firme pero afectuoso. Necesitamos hablar sobre algo crucial. Lo que hemos descubierto con los fósiles no es solo un avance. Estas piezas de nuestra historia podrían estar en el punto de mira. Los murmullos crecieron en la habitación, miradas desconcertadas intercambiándose. Clara dio un paso al frente. ¿A qué te refieres, Miguel? Respirando profundo, dejó escapar la verdad. Don Alberto me reveló que hay cuestionamientos sobre nuestros hallazgos. Afirman que algunos fósiles podrían ser más recientes de lo que pensamos. La sala se quedó en silencio. Uno de los miembros, Julián, arqueó una ceja con escepticismo. ¿Es una broma? Eso es un ataque directo a nuestro trabajo. ¿Cree la gente que somos unos aficionados? Miguel sintió una chispa de rabia. Eso es lo que debemos averiguar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si hay quienes dudan de la autenticidad de nuestro trabajo, es hora de que se enfrenten a la verdad. Necesitamos defender nuestras conclusiones. Pero, ¿cómo?, interrumpió Clara, su voz temblando ligeramente. Si la comunidad científica nos da la espalda, ¿qué nos quedará? Nuestras investigaciones. Necesitamos realizar un análisis metódico, más serio. Convocaremos expertos, revisaremos datos y, si es necesario, hasta haremos nuevos hallazgos. No podemos dejarnos vencer por rumores, afirmó Miguel, con el aliento entrecortado por la pasión. A medida que los miembros del equipo comenzaron a discutir, el ánimo se fue transformando. Miguel observó cómo la frustración inicial se tornado en energía, sus voces alzándose con cada propuesta e idea. La atmósfera ya no era de miedo, sino una mezcla de desafío y, por fin, de esperanza. Mientras se formaban equipos estratégicos sobre el papel, Miguel sintió que la tensión aumentaba. Se dio cuenta de que no estaba simplemente luchando por su propia carrera. Era una lucha que representaba a todos, a la comunidad científica unida por el deseo de entender el pasado. Lo que no se imaginaba era que, en medio de toda esa pasión, se disparaba un mensaje en sus notificaciones. Un correo de don Alberto le llegó con un asunto que le heló la sangre: reunión urgente. Miguel no pudo evitar un escalofrío. ¿Qué podría ser tan urgente que requiriera su atención inmediata? El tiempo de la acción había comenzado, pero la sombra de nuevas incertidumbres se cernía sobre él. Chicos, tenemos que ser rápidos, pero antes necesito que revisen esto, comenzó a decir mientras abría el correo, pero sus compañeros ya estaban concentrados en sus tareas. La tormenta estaba lejos de terminar, y Miguel sabía que cada pregunta y cada revelación que se acercaba podría sacudir los cimientos de todo lo que conocían. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar en esta búsqueda de la verdad?
La respuesta vendría con el viento de la tormenta que ya se dejaba sentir. La reunión se llenó de tensión renovada, y en medio de tantas expectativas, una pregunta flotaba incesante en su mente. ¿Podría enfrentar la revelación que se avecinaba y salir ileso de la tempestad que se arremolinaba? Miguel se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla iluminando su rostro tenso. Abrió el correo que le había llegado de don Alberto. Las palabras retumbaban en su mente, un eco de advertencia que no podía ignorar. Reunión urgente. ¿Qué tipo de urgencia podría requerir su atención? Se sintió como si al abrir ese email estuviera abriendo una puerta hacia lo desconocido. Las imágenes de los fósiles que habían estado estudiando, vestigios de una época lejana, comenzaron a inundar su mente. Sin embargo, ahora, detrás de aquella pasión por descubrir, había un temor que serpenteaba en su interior. ¿Y si todo lo que habían trabajado era en vano? ¿Y si las críticas se convirtieran en un tsunami que arrastrara todo a su paso? Miguel. La voz de Clara lo trajo de vuelta al presente. Estaba de pie a su lado, su dedo apuntando al gráfico en la pizarra. ¿Ves esto? Si validamos los datos de los fósiles, puede cambiar totalmente nuestra perspectiva. Miguel asintió con un hilo de esperanza. Claro, ¿y si comenzamos a recolectar más muestras? Tal vez dedicarnos a excavaciones adicionales nos podría dar una ventaja, algo contundente que callara cualquier duda. Los otros se acercaron, sus rostros con una mezcla de entusiasmo y preocupación. Julián parecía especialmente inquieto, como si pesara sobre sus hombros la responsabilidad del grupo. Pero, ¿y si don Alberto viene con malas noticias? No podríamos soportar más presiones externas. El silencio cayó en la sala, cada uno procesando las palabras de Julián. Era un golpe de realidad que nadie quería enfrentar. Miguel tragó duro, la idea de que realmente fueran puestos en duda era angustiante. Sin embargo, era necesario actuar. Si se trata de rumores, tenemos que darles la vuelta. No dejaremos que esto termine con todo en lo que hemos creído. Mientras la energía comenzaba a recuperarse entre ellos, sonó de nuevo su teléfono. Era un mensaje de texto inesperado. Urgente, necesitamos hablar. Te espero en la plaza, decía el mensaje, firmado con solo una inicial. Miguel sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quién demonios es A? ¿Es alguien que trabaja con don Alberto? Tal vez sea otro científico preocupado por las repercusiones de nuestro trabajo. ¿Qué pasa?, preguntó Clara, notando su cambio de expresión. Un mensaje extraño, de alguien que parece conocer mucho. Me pide que lo vea en la plaza, dijo, intentando ocultar su nerviosismo. ¿En la plaza? Eso suena sospechoso, murmuró Julián, frunciendo el ceño. ¿Y si es una trampa? Puede que sea una pista que debemos seguir, afirmó Miguel con firmeza, aunque sus manos comenzaron a sudar. No tengo claro quién es, pero si hay información valiosa por descubrir, no podemos dejarla pasar. Un murmullo recorrió el laboratorio mientras sus compañeros evaluaban la decisión. Clara tomó su mano, ofreciéndole un toque de consuelo. Debes tener cuidado, Miguel. Lo sé, pero este podría ser el giro que estamos buscando. Enfrentemos la tormenta mientras nos mantenemos unidos. Con un objetivo en mente, Miguel sintió que la desesperanza se transformaba en determinación. Sabía que debían actuar rápido, no solo para proteger su trabajo, sino para descubrir toda la verdad detrás de sus hallazgos. Mientras se preparaban para salir, el corazón de Miguel latía con fuerza, anticipando un desenlace que podría cambiar todo. El eco de la plaza resonaba en su mente, cargado de incertidumbre y promesas. Sin más tiempo que perder, el grupo se dirigió a la plaza, donde la respuesta a las preguntas que se agolpaban en sus mentes podía estar esperando. Pero en el fondo de su corazón, Miguel temía que el próximo paso podría ser tanto el final como el inicio de una verdad indeseable. Lo que encontraba allí podría arrojar luz sobre un camino desconocido, o cerrar la puerta de golpe a sus esperanzas. ¿Quién era A y qué secretos guardaba? La respuesta estaba a solo un paso, en el umbral de un nuevo capítulo lleno de revelaciones.
El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo la plaza de un naranja cálido. Miguel y su grupo llegaron apurados, con la adrenalina bombeando por sus venas. La plaza, usualmente bulliciosa y llena de vida, parecía extrañamente silenciosa. Solo el susurro del viento rompía la quietud. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Clara, a su lado, mascullaba nervios. ¿Y si esto es un error? Quizás debimos quedarnos en el laboratorio. No, Clara. Hay algo en esta reunión que podría ser crucial. Debemos saber qué nos quiere contar dijo Miguel, tratando de infundir confianza. La inquietud de Julián era palpable, se pasó la mano por la frente, limpiándose el sudor que se había formado. Esto no me gusta. La plaza nunca ha sido un lugar para estos encuentros, comentó, mirando a su alrededor. Miguel aceptó que tampoco le gustaba la idea, pero mantenía la esperanza. Ellos habían dedicado años a la investigación y no podían dejar que el miedo los detuviera ahora. Sin embargo, una sensación de inquietud se asentaba en su estómago. Era como si el aire que respiraban se hubiera vuelto impenetrable. De pronto, vieron a una figura acercarse entre la bruma difusa de la tarde. Era un hombre alto, con un abrigo largo que lo envolvía y una gorra que ocultaba su rostro. Al acercarse, su forma se hacía más familiar. Miguel, dijo, su voz grave sacudiendo la atmósfera. Es un placer finalmente conocerte. Yo soy A. ¿Por qué no has dado tu nombre completo?, preguntó Miguel, desconcertado. ¿Qué es lo que sabes? Hay cosas que deben permanecer en la sombra por ahora. Pero créeme, lo que tengo que contarte es urgentísimo. Hay fuerzas trabajando para desacreditar tus hallazgos, y si no actúas rápido, perderás más de lo que imaginas, explicó A, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. ¿Cómo sabes eso?, inquirió Julián, cada vez más nervioso. Porque también estoy en esto. Quizá de una forma diferente, pero tengo información de la que tú no te imaginas, respondió A, casi en un susurro. Tu grupo ha estado cerca de un descubrimiento monumental. Los fósiles que tienen pueden cambiar la historia, pero algo oscuro se cierne sobre ello. Miguel sintió un torrente de emociones, curiosidad mezclada con miedo. ¿Qué tipo de oscuridad? El eco de sus propias preocupaciones resonaba en sus palabras. Gente que no quiere que el mundo sepa la verdad. Te están observando, y están dispuestos a hacer lo que sea para mantener ese secreto. Ahora mismo, están cerrando filas en torno al laboratorio. Han infiltrado el Ministerio de Cultura y hay gente lista para actuar, afirmó A, visiblemente agitado. La gravedad de sus palabras se asentó en el grupo. Miguel intercambió miradas con Clara y Julián, y un aire de desafío comenzó a revolotear entre ellos. Si era cierto, el tiempo corría. Necesito que confíes en mí. Juntos podemos proteger tu proyecto, pero debes estar dispuesto a actuar. Los rumores no son solo rumores, están más cerca de lo que piensas, insistió A, mientras una sombra se movía tras él. Espérame, dijo Miguel, revelando una mezcla de compasión y determinación. Lo que sea que necesites, lo haré. Pero primero, cuéntanos todo lo que sabes. Todo tiene un precio, dijo A, con una mirada fija y penetrante. Y uno que tal vez no estén dispuestos a pagar. El frío se apoderó de la plaza, la sensación de peligro palpaba en el aire. Miguel sintió que el futuro de su trabajo, de su pasión, pendía de un hilo. ¿Qué tipo de precio?, preguntó, su corazón latiendo al ritmo del temor y la emoción. Lo que tenía que revelar podría significar no solo un cambio en la dirección de su investigación, sino una transformación total en lo que creían saber sobre su propio pasado. ¿Estaban realmente listos para afrontar esa verdad? Su siguiente decisión podría ser el punto de no retorno. La oscuridad pareció acercarse, y con ella, una promesa de revelaciones que podría cambiarlo todo. La tensión en la plaza aumentaba desde que A había hecho su aparición. Miguel, Clara y Julián lo observaban con la respiración contenida, atrapados entre la expectativa y el miedo.
La revelación de sobre las fuerzas oscuras que amenazaban sus investigaciones era como una sombra pesada sobre ellos. Pero esa sombra también encendió un fuego en el corazón de Miguel. No iba a dejar que su pasión fuera pisoteada por el miedo. Dime, ¿qué precio estás hablando?, insistió Miguel con voz firme. Sabía que su futuro, el legado de su familia y su descubrimiento estaban en juego. Se adelantó, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Necesito que desates la verdad. Si puedes probar la autenticidad del fósil y demostrar el impacto que podría tener, llevarás a la comunidad científica a tu lado. Pero requieren que hagas una presentación con pruebas contundentes. Y eso, amigo mío, significa ir más allá de lo que has hecho hasta ahora. Miguel sintió que el mundo se le caía encima. ¿Cómo se supone que lo haga? Mis investigaciones son valiosas, pero no sé si serán suficientes para hacer frente a don Alberto y su red de aliados. Sonrió. Exactamente. Por eso te necesito. Sé que hay formas de obtener datos más profundos, de mostrarle a la comunidad científica lo que realmente encontraste. Pero vas a necesitar a más personas, a expertos que te apoyen. Al ver la determinación brotar en los ojos de Miguel, continuó. Cuantos más estén contigo, más difícil será para ellos desacreditarte. Sin pensarlo, Miguel se acercó a Clara y Julián. ¿Estamos listos para luchar por esto? ¿Para demostrar que nuestro trabajo merece ser escuchado? Sí, respondió Clara con entusiasmo, y Julián asintió, la primera chispa de valentía brotando en su corazón. Estaban juntos, y eso les daba fortaleza. Podemos convocar a otros científicos, docentes y personas de la comunidad que apoyen nuestra causa. Juntos, haremos una presentación que no podrán ignorar, dijo Miguel con fuerza renovada. Los observó con una sonrisa. Eso es, pero recuerden, su determinación puede enfrentar mucha resistencia. Necesitarán pruebas concretas y, más que eso, deberán estar listos para lo inesperado. Hay quienes se han beneficiado del silencio, y no será fácil quebrar esa calma. El desafío flotaba en el aire como un canto, resonando en cada corazón presente. Estamos dispuestos a enfrentar lo que venga, dijo Miguel, sintiendo como una oleada de confianza lo recorría. Vamos a reunir nuestros hallazgos, nuestros recuerdos y nuestras voces. Perfecto, dijo A. Pero, también van a necesitar protección. Hay personas que tratarán de detenerlos y sienten que esta verdad está a punto de salir a la luz. Con una mezcla de terror y emoción, el grupo se despidió de A, quien se desvaneció en la penumbra mientras las sombras del atardecer se alargaban. Miguel, Clara y Julián se miraron, una mezcla de miedo y determinación reflejada en sus ojos. Al salir de la plaza, un sentido de propósito tomó forma. Iban a luchar. 30 minutos después, en el laboratorio, Miguel organizó un equipo de trabajo con sus colegas y un grupo de amigos interesados en la ciencia. Lo que está en juego es más grande que nosotros, comenzó a explicar a todos. Hemos encontrado un fósil que podría cambiar su comprensión de la historia. Es momento de demostrarlo. Los rostros frente a él lucían expectantes. Sabían que las dudas eran fuertes, pero la esperanza crecía rápidamente. Juntos, recopilaremos pruebas, invitaremos a expertos y plantearemos toda la investigación de tal forma que los argumentos de don Alberto no tendrán oportunidad. El entusiasmo creció en cada rincón del laboratorio, y la emoción ardió en las almas jóvenes. Días pasaron, con el grupo trabajando sin parar. Investigaciones, análisis de datos y conferencias sobre paleontología llenaban cada jornada. Miguel se sentía cada vez más seguro de que estaba en el camino correcto. Mientras un nuevo día comenzaba, se prepararon para presentar su trabajo a la comunidad científica. El auditorio estaba repleto. Miguel se enfrentaba a un mar de miradas curiosas, nervioso pero resuelto. Justo antes de comenzar, vio a su abuela entre la multitud, su rostro iluminado por el orgullo. Ese momento le llenó de alegría. No estoy solo, pensó, y con ese pensamiento, se tranquilizó. Comenzó su presentación.
Alzó su voz, cada palabra de su relato llena de emoción y verdad. Habló sobre las historias de dinosaurios, su lucha por la supervivencia, y cómo ese espíritu resistía en él. Fue sumando pruebas, datos impactantes y lágrimas de esperanza. La audiencia comenzó a escucharlo, pudo ver cómo algunos se asombraban. En un momento culminante, Miguel mostró el fósil. Este pedazo de historia no es solo un hallazgo, sino la esencia de lo que representamos. Merecemos que nuestras voces sean escuchadas y que nuestras historias sean contadas. Los ojos de don Alberto lo atraviesan como dagas. Pero en un giro inesperado, no pudo contenerse. Es asombroso, dijo con un tono que no mentoraba más que incredulidad. Al final de la presentación, los aplausos resonaron como un trueno en el auditorio. Miguel sonrió, su confianza brillando mientras sentía el apoyo de sus amigos y de su abuela. La batalla por la verdad fue apenas el comienzo. Pero el legado de los dinosaurios y la emoción de sus historias no solo habían hallado su lugar en el corazón de Miguel, sino que habían despertado la comunidad para nunca dejar que el pasado quedara en silencio. Lo que había comenzado como un viaje de descubrimiento, se había convertido en una lucha colectiva. Miguel sintió que había ganado mucho más que un concurso, había ganado un lugar como defensor de su verdad. La conexión entre ellos y su comunidad ahora era inquebrantable. Ahora, es tu momento. Si esta historia te inspiró, si esta lucha resuena contigo, suscríbete ahora al canal para no perderte más historias que te harán soñar. No esperes ni un segundo más, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan escuchar estas emocionantes transformaciones. Comenta tus emociones y reacciones sobre este final que no solo habla de dinosaurios, sino de la perseverancia y el amor a la ciencia. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos, construyamos una comunidad que nunca se detenga ante los desafíos.